Buenas noches ya a todos. Vamos a hablar de vacunología reversa. Como lo mencionó Fer, yo estudié biotecnología en la UAP y ahora estoy en mi primer año de la maestría en microbiología médica en el ICUAP, que es un instituto también dentro de la universidad. Bueno, comenzando, les voy a poner aquí el señalador. Bueno, primero, ¿qué es una vacuna? Para entender qué es la vacunología reversa, primero hay que tener bien claro qué es una vacuna. Y aquí les puse dos definiciones. La primera es de la OMS y la de abajo es del CDC. Ambos son pues, autoridades muy importantes en lo que respecta a salud pública a nivel mundial. Y nos dice la primera, por ejemplo, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Y la otra dice, un producto que estimula el sistema inmune de una persona para conferir inmunidad contra una enfermedad específica, protegiendo así a la persona. Como podemos ver, ambas definiciones son un tanto abiertas en lo que respecta, porque las vacunas no es algo estático, como también lo es la biología molecular o la genética. Lo que es hoy puede que ya no sea mañana. Entonces, las vacunas están en constante desarrollo y no solamente es un preparado bacteriano o un preparado de virus o un preparado proteico o de polisacáridos. Por este lado es muy bueno que tengamos apertura por parte de la definición, comenzando. La palabra vacuna viene del vocablo latín vaca, que quiere decir literalmente una vaca. Esto a través de toda la historia que tiene Edward Jenner con el descubrimiento de las vacunas, que es uno de los tantos puntos en la historia importantes de las vacunas. Y bueno, como características esenciales, el CDC declara que tiene que tener 4 características principalmente, que la primera es proveer inmunidad en un 90% mínimo de acuerdo a la población a la cual se le va a inocular. También debe ser inocua, así como mantener la vacuna segura, o sea, libre de contaminantes, ya que a lo largo de la historia han habido, en los primeros pasos de la vacunación, contaminaciones en preparados vacunales que terminaron matando poblaciones importantes, más por la contaminación con otras bacterias, como puede ser Mycobacterium, y no por la enfermedad como tal, ¿no? Y también debe ser duradera, tienen que tener una larga vida útil, ya que existen regiones, por ejemplo, la Sierra de Oaxaca, en la que es de difícil acceso, y hace calor, y a veces la red fría no se puede mantener, ¿no? También debe tener una facilidad de producción a nivel industrial para grandes cantidades, e idealmente tiene que ser una dosis única. Esto es lo buscado porque cuando es una dosis única, significa que es un muy buen inmunógeno, lo cual nos va a representar una respuesta inmune pues, ideal, y también debe ser compatible. Esto significa que podemos inocular con vacunas, por ejemplo, la pentavalente, que es la vacuna del VPH que está actualmente, bueno, una de las que está, que protege en este caso contra 5 genotipos de los 150 conocidos del VPH, y entonces tenemos un preparado de virus, en el que conviven 5 tipos y aún así no causa daño y confiere una muy buena protección. Bueno, eso es por la parte de qué son las vacunas, y para entender un poco más el contexto debemos conocer cómo está nuestro sistema inmune conformado de forma muy general. Y bueno, tenemos la respuesta inmune innata, que es una respuesta rápida, y tenemos la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta un poco más lenta. En la respuesta inmune innata tenemos algunas células como macrófagos, células dendríticas, mastocitos, el complemento, natural killer. Y en la adaptativa tenemos ya lo que van a ser la respuesta inmune de memoria. Esto es muy importante porque es lo que se busca en una vacunación, que se genere una respuesta inmune de memoria a través de células B de memoria, que van a ser también células plasmáticas productoras de anticuerpos, y células T de memoria a través de las células CD4, que van a ser las helper, o las CD8 positivas, que van a ser las citotóxicas. Estas dos también son muy importantes para generar una respuesta inmune celular, de tipo celular, y esta humoral. Entonces, ambas son fundamentales para tener en cuenta en lo que se refiere a la vacunación. Después vamos a hablar un poco del tipo de inmunidad adquirida también, para tener un panorama más amplio de lo que vamos a hablar. Tenemos tanto inmunidad activa como pasiva. Primero nos vamos con la pasiva, que tiene un efecto temporal. El organismo en este caso adquiere anticuerpos específicos, y puede ser de dos maneras.
de forma natural o de forma artificial. La natural puede ser a través de la placenta, cuando el feto está en desarrollo, o de forma cuando está el bebé lactando y adquiere anticuerpos a través de la leche materna, específicamente o mayormente, perdón, son anticuerpos IgA, y también puede ser de esta manera artificial, que es por inyección directa de anticuerpos específicos, lo que nos lleva a la conocida sueroterapia o seroterapia, que es la que se está utilizando, por ejemplo, actualmente para, bueno, como un método de tratamiento para el coronavirus, y se utilizó mucho en su tiempo como antivenenos. Y también tenemos de este lado la inmunidad activa. Esta es importante mencionar que tiene una memoria inmunológica, que va a ser lo que va a conferir realmente una protección a largo plazo. Esta es generada por el organismo ante anticuerpos específicos, y también se da de dos maneras, natural y artificial. La primera, natural, es tras superar una infección, ya sea por algún virus, una bacteria, un parásito, algún microorganismo que esté desencadenando ahí una respuesta inmune. Y también por inyección de antígenos, o sea, una vacunación. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que sea de manera artificial a través de este tipo de antígenos y nos generen lo que va a ser una respuesta inmune. En este caso es un linfocito B de memoria que va a producir anticuerpos que van a ser de largo plazo. Bueno, una vez comprendida esa parte, aquí tenemos un esquema de lo que va a ser, bueno, valga la redundancia, el esquema general de la vacunación. Esta es una vacunación, por ejemplo, intramuscular, donde el antígeno se entrega a través de la vacuna, y es reconocido por dos tipos de células, las células dendríticas o los macrófagos, que van a ser células presentadoras de antígeno. Vamos a suponer que esta parte que está aquí en como verde agua va a ser el antígeno, que va a ser reconocido por estas dos células. Estas dos células que forman parte del sistema inmune van a activarse cuando reconozcan y van a migrar hacia nódulos linfáticos. En los nódulos linfáticos va a haber una presentación y activación de células. ¿Cómo se da esta presentación? Como sabemos, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno profesionales. Estas células tienen una muy buena capacidad para presentar antígenos hacia células T, y se va a dar a través del complejo ternario, que va a ser una formación entre la célula dendrítica, el antígeno y el TCR de la célula receptora T. Y bueno, el antígeno puede ser cualquier parte, ¿no? Un péptido, un polisacárido y un péptido, bueno, un péptido, perdón, polisacáridos en este caso no hay reconocimiento como tal por presentación antigénica a través de polisacáridos, eso es importante. Y bueno, se va a dar esta presentación antigénica y va a depender si va a ser a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que va a ser una respuesta celular, y nos va a dirigir hacia células T citotóxicas, que son estas, que van a producir perforinas o granzimas después en células para poder pues matarlas. O también puede ser presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este se va a presentar en células CD4 positivas y nos va a activar a su vez a las células B. Estas células B se van a activar y van a volverse células B de memoria o células plasmáticas productoras de anticuerpos. De esta manera podemos tener a través de un antígeno una respuesta inmune de tipo humoral y celular a través de los diferentes complejos mayores de histocompatibilidad, ya sea el 1 o el 2. Y bueno, este es el esquema general que se maneja en cuanto a respuesta inmune a través de vacunación. Y bueno, una vez que tenemos ya un poco más claros estos conceptos, nos vamos hacia lo que es como tal vacunología reversa. Este es un método que no tiene tanto tiempo de que se desarrolló. Fue descrita por primera vez en el 2000 por Rino Rapoli. Y bueno, nos dice que es una técnica basada en el análisis de secuencias del genoma mediante el uso de herramientas bioinformáticas, lo que nos permite identificar los antígenos más probables a ser candidatos vacunales, acelerando el proceso de desarrollo de vacunas, lo que nos va a llevar a descubrimiento de nuevos antígenos que con la técnica clásica probablemente nunca hubieran sido descubiertos. Y este boom del poder acceder a este tipo de tecnología se da a partir de 1995 con la secuenciación del primer microorganismo, que va a ser Haemophilus influenza, y con los cambios de los métodos establecidos por Pasteur,
partiendo de la información genética ahora. Como les mencionaba, fue Rino Rappuoli, científico italiano, en el 2000, quien la describió por primera vez, y el primer microorganismo en tener una vacuna para la enfermedad que produce es Neisseria meningitis del serogrupo B. Este es el esquema que se maneja de lo que va a ser voy a acercar un poquito, de lo que va a ser la vacunología reversa. Esta parte es el método convencional, que parte del cultivo de un microorganismo, la selección de los antígenos, posteriormente, una vez que hemos seleccionado prácticamente al azar, aunque se conozca bien el microorganismo, los antígenos, vamos a hacer un test de suero convaleciente y luego vamos a hacer test inmunogénicos, lo que podemos utilizar ELISAs, por ejemplo, purificar componentes a través de columnas de afinidad e identificar componentes. Y este es un ciclo que se repite numerosas veces hasta que encontremos cuáles son los antígenos que producen una mejor respuesta inmune. Es como un de ensayo y error. Prueba y error y hasta que salga. Y es demasiado tardado y muy costoso. Además de que pues necesita personal pues que sepa bastante sobre el tema, ¿no? Que lo domine muy bien. Y bueno, una vez que, por ejemplo, hemos identificado un compuesto, vamos a llevar a la clona de estos genes para expresarlo en un vector y hacer pruebas de inmunogenicidad, pero ahora en animales, donde pues a los animales se les inocula, primero son ratones, por ejemplo, la cepa VALP-C, en hembras, normalmente porque tienen un mejor perfil inmunológico, y bueno, se van a inmunizar y a través de diferentes ensayos clínicos, que son 3 o 4 normalmente, vamos a llevar al desarrollo de la vacuna, ¿no? Y todo este proceso llevaba normalmente de 5 a 15 años. No obstante, ahora mismo con esta tecnología, esta imagen es del artículo original de Rino en 2000, entonces por eso se ve un poco, bueno, con la computadora así y todo, ¿no? Pero bueno, el principio es el mismo, partimos de toda la secuencia genómica completa del microorganismo, hacemos una predicción a través de la computadora, o sea, in silico, eligiendo a los candidatos vacunales de manera in sílica. Una vez que los hemos elegido con criterios, que más adelante les voy a mencionar, de manera general, porque si no tardaríamos bastante, nos llevaremos varias conferencias, perdón. Y bueno, una vez que los hemos seleccionado, vamos a llevar a cabo la expresión de estas proteínas. Primero el aislamiento del gen y luego el constructo a través de vectores, distintos tipos de vectores, en los que vamos a expresar nuestra proteína y se van a preparar las vacunas a través del DNA de los candidatos, ¿no? Y bueno, podemos ver que aquí el proceso se acorta de 1 a 2 años, o sea, realmente el trabajo in silico se hace muy rápido. Y lo tardado nuevamente es los test inmunogénicos. De esta parte sí no se salva la vacunología reversa. Igual hay que probar en animales, aún no hay ningún tipo de tecnología que nos pueda acercar a predecir sin probar directamente en animales y después en humanos. Y bueno, este es el esquema general que se maneja, comparando la clásica con la vacunología reversa. Esta técnica es especialmente útil en 2 circunstancias, que la primera es cuando los microorganismos no son cultivables. Un ejemplo de ello es Treponema pallidum, pero hay muchísimos, como extremófilos o termófilos, que se encuentran normalmente o de manera natural en el ambiente en condiciones muy complicadas de reproducir en el laboratorio y prácticamente imposibles, o que pues simplemente no los podemos cultivar. Entonces, de esa manera, conociendo su genoma, podemos trabajar. La otra circunstancia es que cuando los microorganismos sufren gran variación antigénica. Esto es muy importante porque es lo que ocurre, por ejemplo, con el VIH y también con la influenza, que, por ejemplo, el VIH se está recombinando prácticamente todos los días, ¿no? Tiene una tasa de recombinación bastante alta, por lo cual no podemos predecir qué tipo de antígenos va a tener, porque cuando lo queremos hacer ya han cambiado. Y pasa un poco lo mismo con el virus de la influenza, porque si lo ven cada año, es un virus estacional, como lo que parece que se va a volver el coronavirus, que pues está mutando cada cierta temporada, y de esa manera los vacunólogos tienen que hacer prácticamente una investigación azarosa un tanto, no tanto, pero sí, en la que van a predecir los tipos de antígenos que van a estar presentándose en este tipo de virus, por ejemplo, con la influenza.
Cabe mencionar que es fundamental tener el genoma total o en algunos casos parcial del microorganismo, si no, pues, ¿cómo lo vamos a hacer, no? O sea, no puede ser que el microorganismo, por ejemplo, no se pueda cultivar y aún así ni siquiera lo podamos, no tengamos el genoma y pues de esa forma no vamos a poder saber nada de él. Y bueno, estos son los tipos de vacunas que existen actualmente. Realmente se clasifican en 4 tipos, pero encontré esta imagen que me gustó más y es mucho más ilustrativa. Cabe mencionar que todos los tipos aquí de vacunas que están mencionados son obtenidos a través de vacunología reversa, exceptuando los de todo el patógeno, o bueno, al menos así era. Porque, bueno, primero les voy a explicar este que es de todo el patógeno, en donde tenemos la infección por el patógeno, se le hacen varios traspasos o varios subcultivos y se le va tratando con calor o con químicos, como lo puede ser la formalina o el fenol, y vamos a ir inactivándolos o de plano, atenuándolos o de plano inactivándolos, o sea, muertos. Entonces, vamos a tener cepas atenuadas que van a ser menos virulentas y bueno, eso es un poco de lo que se trataba el método convencional, ¿no? El método clásico de la vacunología. Y bueno, ejemplos de estos, tenemos, les digo, vivos atenuados, que van a ser cepas atenuadas. Un ejemplo de ellos es la triple viral, que va a ser la vacuna que pues todos conocemos que nos protege contra las paperas, rubiola y el sarampión, de los cuales el sarampión es pues bastante agresivo a comparación de los otros 2 anteriores. Y también tenemos como inactivadas al virus de la hepatitis A, en donde tenemos pues el virus como tal de la hepatitis A, pero ha perdido pues como tal su capacidad de infectar. Sin embargo, estas vacunas donde está todo el patógeno se consideran especialmente peligrosas en algunos casos, no en todos, ya que pueden volver a reactivarse y recuperar el genotipo, ¿no? Pero bueno, esos son casos muy específicos. Y bueno, ahora sí, comenzando de este lado, ya les voy a hablar sobre las vacunas que específicamente están por vacunología reversa. La primera es de split o vacunas de subunidades. Son vacunas donde vamos a tener la superficie del antígeno, la secuencia del gen antigénico. Este gen se va a insertar en un sistema de expresión, en este caso es una levadura, aquí lo podemos ver, y va a haber una expresión de las proteínas a través de una purificación también. Vamos a obtener los antígenos que van a ser partes del virus, por ejemplo, en donde podemos tener el virus de membrana, un poco más del núcleo, o bueno, distintas partes del virus. Y bueno, un ejemplo de ello es la vacuna del VPH, la nonavalente, que se llama Gardasil 9. Esta vacuna va a conferir protección contra 9 genotipos del virus del papiloma humano. Y bueno, es una de las mejores vacunas que tenemos actualmente, ya que, como sabemos, existen muchos genotipos del virus del papiloma humano, pero existen genotipos identificados que son muy propensos a causar, por ejemplo, cáncer cervicuterino, cáncer de pene o de próstata. Entonces, es muy importante vacunarse contra este virus. Y de esta forma tenemos una vacuna que nos cubre 9 genotipos diferentes del mismo virus, ¿no? Por otra parte, también tenemos las vacunas de toxoide, antígeno toxoide, en las que vamos a tener grupos tóxicos. Esta, por ejemplo, es una toxina de X microorganismo y va a tener de este lado, estos que se ven ondulados, van a ser los grupos tóxicos, y luego va a ser como el core de la toxina, y luego los determinantes antigénicos, que son importantes porque va a ser donde se van a unir, van a ser los epítopes, perdón, donde se van a unir los paratopos de los anticuerpos. Y bueno, se le hace una inactivación a través de métodos químicos y físicos, puede ser calor o también, como les mencionaba, formalina o formol, en los que vamos a perder estos grupos tóxicos, estos ondulados que se ven aquí ya no están en esta parte, y entonces solamente nos quedan los determinantes antigénicos y el core de la toxina, ¿no? Y ahora ya es una toxina no tóxica. Ejemplos de estos son las vacunas contra el tétanos y la difteria, que bueno, están muy bien controladas en México actualmente. Seguimos con las vacunas de polisacárido y polisacárido conjugado. Como les había mencionado, los polisacáridos no son buenos inmunógenos, ya que estos solamente van a activar la respuesta inmune a través de células B productoras de anticuerpos. Esto lo podemos ver acá. Este es un polisacárido y esta es una célula B productora de anticuerpos.
en donde va a reconocer a los polisacáridos a través de sus anticuerpos. Y bueno, eso nos va a dar solamente una respuesta inmune de tipo humoral. Y nosotros buscamos, bueno, lo ideal en una vacuna es que sea de tipo humoral y de tipo celular. Entonces también están las proteínas, los polisacáridos conjugados, perdón. Estos polisacáridos conjugados es como tal la proteína más el polisacárido, lo que nos va a dar una respuesta inmune de tipo B y de tipo T de memoria. Entonces, al tener estos dos tipos de respuesta inmune, pues se eleva muchísimo más, ¿no? Y no necesita, por ejemplo, tantos refuerzos, en algunos casos, como lo es vacunas de polisacáridos, que normalmente necesitan más refuerzos. Ejemplo de la vacuna de polisacáridos es meningitis, y de un polisacárido conjugado es Haemophilus influenzae B. Entonces, bueno, esa es la importancia de las proteínas, principalmente en lo que van a ser las vacunas, ¿no? Esto ya les expliqué, es de todo el patógeno. Por otro lado, también tenemos a las vacunas reordenadas vivas, o también Resurgent Live. Un ejemplo de este va a ser el rotavirus, a través de la vacuna Rotatec. Bueno, rotavirus es como tal el virus que nos va a estar causando la enfermedad, y Rotatec es la vacuna desarrollada por X empresa, ¿no? El principio de esto es que se van a reordenar el genoma, por ejemplo, aquí es de un virus bovino, y también tenemos el virus humano, que es el patógeno, el que nos está causando la enfermedad. Se hace a través de ingeniería genética una combinación de ambos, y vamos a obtener un híbrido, una cepa reordenada del virus, que no va a causar una enfermedad, sin embargo va a poder ser reconocido. En este caso podemos ver que tenemos como las proteínas de la superficie del virus, son del humano, pero el core es del bovino, ¿no? Y bueno, lleva aquí también un pedacito del humano, lo que hace que sea más reconocido por los anticuerpos o por el sistema inmune, y provocar así una infección. Por ejemplo, esta de Rotatec utiliza la cepa de rotavirus bovino WC3, como les mencionaba, que contiene 5 cepas atenuadas obtenidas por recombinación genética entre esta cepa y cepas de rotavirus humano. Expresan a su vez cada una la proteína de superficie BP7, que va a ser la proteína que se va a poder unir a las células. Y también se va a expresar la proteína BP4 del rotavirus humano, correspondiente al genotipo. Entonces vamos a tener ambos, ¿no? Y van a ser reconocidos sin causar la enfermedad. Ese es en el caso de las vacunas reordenadas. Y bueno, finalmente tenemos los conceptos a futuro, que ya ni son tan a futuro, ya se están realizando, en donde vamos a tener vectores, vacunas de ácidos nucleicos y de péptidos recombinantes también. Entonces, bueno, de estas les voy a hablar más adelante. Esta de péptidos recombinantes es la que les mencionaba al principio, de lo que nos dedicamos en el laboratorio con el doctor. Y la de DNA les voy a explicar un poco cómo es el funcionamiento, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, inyecto DNA y luego, ¿qué pasa, no? Es decir, yo les había dicho que necesitamos inyectar proteínas o polisacáridos, pero no DNA. El DNA, pues no se conoce que sea un buen inmunógeno. Es importante mencionar que todos estos avances, todas estas vacunas, han sido gracias en parte a las ciencias ómicas, como lo puede ser la proteómica, la inmunoproteómica, la transcriptómica principalmente también, y la vacunología reversa, ¿no? O sea, el método que les acabo de describir a grandes rasgos atrás, es muy importante para obtener todos estos tipos de vacunas, para saber qué determinantes antigénicos vamos a ocupar, a qué lugares se van a abrir los anticuerpos. Y también tenemos otros tipos de vacunas un poco menos conocidas, que no están tan desarrolladas como las otras, como son atenuadas genéticamente, que es el mismo principio que los virus atenuados, pero estas se manipulan genéticamente para quitarles, por ejemplo, el gen que causa la enfermedad, ¿no? O sea, se les atenúa, pero a nivel genético. También tenemos vacunas antibiotipos, que van a ser para terapias, o también para enfermedades autoinmunes. También hay vacunas sintéticas, como lo es la vacuna de la malaria, pero estas están un poco en controversia a través de diversos autores, porque unos comentan que sí confiere protección, otros que no tan buena, y otros que es de los mejores métodos, ¿no? Entonces, está ahí, pero
pues hace falta más investigación. Y por otro lado tenemos las vacunas comestibles, que literalmente van a ir hacia una planta, se va a expresar el antígeno en la planta y bueno, una vez expresado, tú te comes la planta, por ejemplo, el maíz, la papa, y te los comes y ya obtienes el antígeno y protección. Sin embargo, estas están en desarrollo y como tal, a la fecha no hay ninguna en el mercado que pueda ser comercializable. Sin embargo, como les mencionaba, muchas ya llevan la etapa clínica desde hace muchos años, entonces seguramente no tardan en salir. Y bueno, como les mencionaba, les voy a hablar un poquito de vacunas de DNA para que tengan también una idea de lo que puede ser, porque pues el anterior sí, ¿no? O sea, ustedes ven la proteína que entra y dicen, ajá, se reconoce por el anticuerpo, a través de la célula tal y tal, hace la presentación por el complejo tal y ya, ¿no? Pero ¿qué ocurre en este caso con las vacunas de DNA? También son llamadas vacunas de tercera generación y el principio es bastante básico, ¿no? Administración del material genético foráneo dentro de un cuerpo a través de transfección, esto es importante. Y luego nos lleva a la producción de proteínas en las células propias del hospedero, a lo que nos va a inducir a una respuesta inmune de memoria. Entonces, aquí está el paso, ¿no? Donde existe esta producción de proteínas en células propias. Nuestras propias células van a estar generando el antígeno a través de las instrucciones que les vamos a mandar en el plásmido que estemos transfectando, o en el vector en el cual estamos mandando. Las principales vías de aplicación de esta vacuna, o que se están desarrollando y se conocen actualmente, es a través de la aplicación sistémica y tópica. La aplicación sistémica se va a referir a, pues ahora sí que, dos vías, la oral y la pulmonar. En la oral es a través de bacterias, en donde vamos a introducir a la bacteria el plásmido o el vector de DNA, en el que va a llevar la información genética. Tú te comes las bacterias como si fueran Yakult, probióticos, y las bacterias pues van a liberar el plásmido. O también a través de nebulizadores. Como sabemos, el DNA es bastante estable a comparación del RNA en ciertas temperaturas. Y también se podría hacer a través de nebulizaciones y, bueno, por vía pulmonar. La otra es a través de intravenosa. Sin embargo, estos tres métodos, que son sistémicos, no son tan efectivos en su tasa de transfección, porque a pesar de que estás ahora sí que inoculando DNA dentro del cuerpo, eso no significa que la célula lo va a reconocer y va a poder traducirlo a una proteína. En el caso de las bacterias, pues, o sea, siento que se pierde demasiado en el camino, en lo que se degrada en el estómago, en el intestino, se reconoce, se absorbe. También en el nebulizador siento que es bastante poco, bueno, no siento, es bastante poco. Y de forma intravenosa también, al estar en torrente sanguíneo hay poca oportunidad de que se pueda entrar al núcleo de las células, que es lo que se busca principalmente. Luego tenemos las otras 4 vías, que son tópicas. Por ejemplo, transdermal a través de pistola de gen, que se llama PEMED, la pistola, desarrollada por una empresa que es PMedicox. Esta empresa utiliza la biobalística, seguramente ya lo han escuchado, que es utilizar partículas, nanopartículas de oro y tuxteno, por ejemplo, en las que van a ir embebidas del DNA o del plásmido. Y bueno, tú te aplicas pues ahora sí que un disparo de esta pistola y van a ingresar en tu cuerpo nanopartículas con este vector. También puede ser a través de microinyecciones o a través de tatuajes. Este último es también interesante porque pues literalmente tú te vas a poner un tatuaje y en el tatuaje va embebida el DNA y las instrucciones para que, por ejemplo, en los queratinocitos, que van a ser las células más cercanas, se transfecten y tengan pues, la información genética, ¿no? También puede ser intradermal a través de jeringas, intramuscular por jeringas también y subcutánea por jeringas. Este otro método, que es el de electroporación, es el que se reporta hasta ahora más efectivo, con mejor tasa de transfección, ya que lo que se busca es que el material genético, la mayor parte del material genético que estás transfectando, se pueda entrar en las células, específicamente en el núcleo. Entonces, este es un método que es menos invasivo para el DNA y puede servir. También están otras técnicas como liposomas, que son un poco más, pues más especializadas, ¿no?
Pero bueno, ese es otro tema muy aparte. Y bueno, en general, las vacunas de DNA, varios autores describen que tienen que tener estas 4 características. Vamos a empezar por el promotor, donde se tiene que utilizar un promotor pues, fuerte, en el que pues, tiene que ser híbrido, o sea, un promotor tanto vírico como eucariótico. Si lo que se está buscando transfectar viene de un virus, una proteína de un virus, por ejemplo, pero también puede ser procariótico con eucariótico, o eucariótico con eucariótico si fuera, por ejemplo, un parásito. También tiene que tener una APC, Specific Activity, que va a ser una actividad que esté directamente relacionada o que pueda funcionar directamente en las células presentadoras de antígeno profesionales, ¿sí? Como lo pueden ser macrófagos o células dendríticas. También podemos tener lo que es el backbone, que van a ser las secuencias inmunoestimuladoras, como pueden ser islas CPG, que van a funcionar normalmente como promotores de mamíferos. Sin embargo, en este caso van a promover como una columna vertebral a lo que va a ser el plásmido y van a actuar a su vez alertando a las células dendríticas, por ejemplo. También tenemos que debe de tener secuencia NLS, que va a ser secuencia de entrada secuencia de localización nuclear, perdón. Esta secuencia va a hacer que el plásmido tenga una mayor afinidad por el núcleo y pueda ser reconocido para poder entrar al núcleo si es que ha entrado a citoplasma a través de cualquiera de los métodos anteriores. ¿Sí? Entonces, esto le va a ayudar al plásmido a dirigirse. A su misma vez, tenemos que tener secuencias ricas en adenina y timina. Esto va a ser importante porque a través de la transcripción y a través de las polimerasas, se tiene que seleccionar solamente la parte del gen que queremos pues, traducir hacia un antígeno. Y al tener secuencias de esta forma, evitamos en que se genere un silenciamiento transcripcional a nivel de lo que va a ser el núcleo. Y bueno, también se busca que sean minicírculos. Eso significa que sean fragmentos de DNA circulares de 1 a 3 kilopares de bases, o sea, pequeñitos. Porque realmente se ha demostrado que cuando los plásmidos son muy grandes, pierden su eficiencia de transfección, su tasa de transfección. Entonces, entre menos material genético estamos introduciendo, es mejor. Por eso también están estas secuencias AT que pues van a hacer que se libere rápidamente el fragmento, ¿no? En la parte de adyuvante, como sabemos, las vacunas normalmente llevan un adyuvante que va a ser una sustancia que va a estimular aún más, a potenciar, perdón, la respuesta inmune. En este caso se busca que sea un adyuvante molecular. Este es un concepto interesante porque pues estaríamos pensando en que no solamente sea un gen, ¿no? Sea también otro gen que codifique para un polisacárido, para una proteína menos inmunogénica, para cualquier otra pues, secuencia de instrucciones que nos dé una molécula que potencie la respuesta inmune. Y este adyuvante, si es que es de carácter molecular, debe encontrarse en cis, que va a ser pues, prácticamente a un lado de la secuencia antigénica, ¿no? Solamente separado por un IRES, que es una secuencia de entrada a ribosoma, para que pues, se pueda traducir también esa parte. También tiene que tener una actividad estimuladora para APC, que son células presentadoras de antígeno, y células T, a través de lo que van a ser citocinas y quimiosinas. Esto es muy importante porque pues va a llamar prácticamente a estas dos células, ¿no? A decirles, bueno, aquí estoy, como, venga, y activar la respuesta inmune. También puede tener adaptadores, bueno, factores de transcripción, que también van a alertar a lo que va a ser la respuesta inmune. Todas estas secuencias van a alertar, por ejemplo, a las células presentadoras de antígeno a que pues detecten que hay algo extraño ahí, ¿no? Y en ese caso, no recuerdo cómo se llama esa secuencia que se utiliza, pero también, pues, me parece que es el factor NF-κB de las células B, que producen las células B, y así va a reconocer como si ya estuvieran las células B y ya se estuviera presentando la respuesta inmune. Sin embargo, no van a estar, solamente son secuencias señalizadoras, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos lo que va a ser el antígeno. Como sabemos, existe el código genético universal, sin embargo, no es tan universal como a veces nos cuenta.
ya que varía mucho entre lo que van a ser los reinos, especies. Por ejemplo, no es el mismo código genético para metionina, bueno, para metionina la mayoría de veces sí, para cualquier otro aminoácido, que esté en E. coli, o en humanos, o en un parásito, o en una extremófila, en una arquea. Entonces, va a variar el código, la optimización de codones, el código genético, perdón, por lo cual tenemos que realizar una optimización de codones. Esto significa que vamos a tener que utilizar el código genético del hospedero en el que buscamos expresar este antígeno para que sea reconocido por las secuencias que normalmente reconoce más a través de sus ribosomas. Entonces, se tiene que hacer un cambio y ver qué variaciones en los codones nos puede dar la misma proteína sin cambiarla, porque tiene que ser la misma para que conserve los epítopes. También tiene que haber una fusión con la cadena invariante a través de lo que va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad, en el que se va a quitar la parte clip del, bueno, a lo mejor los confundo un poco a quien no ha tomado un poco de inmunología, pero va a ser prácticamente que se acepte a través del complejo mayor de histocompatibilidad, quitando el fragmento clip del complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, finalmente también tiene que presentar una combinación de diferentes respuestas, ¿no? Tanto MHC1 como 2, lo que nos va a significar respuesta celular como humoral. Sí, y estos son como, pues, las características en general que tiene que tener nuestra vacuna de DNA. Y bueno, para que sea un poco más visual, aquí en esta parte tengo el esquema general de cómo es que se maneja, cómo es que ocurre todo esto. Inyectamos, por ejemplo, en células de músculo, que son miocitos, y inyectamos nuestra plásmida de DNA, que es nuestra vacuna. También es importante mencionar que tiene que tener una polia, que va a ser lo que va a llevar del núcleo al citoplasma a nuestra secuencia, y también tiene que tener, pues obviamente, el viral core o envelope region del antígeno de interés. Y bueno, vamos a realizar, por ejemplo, la transfección a través de jeringa, y una vez que se encuentra en músculo, por ejemplo, este es un queratinocito, un miocito, y va a ingresar el plásmido a lo que es el núcleo. Una vez que está en núcleo, tenemos dos opciones. Una, dirigirse hacia el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o hacia el 2. ¿Cómo se da el del 1? Bueno, primero les explico este del 2, en donde se produce la proteína escapando del proteosoma. A través de cuerpos apoptóticos se va a liberar la proteína. Una vez producida por todas las instrucciones que acabamos de meter, es reconocida por las células dendríticas inmaduras. Estas células dendríticas las reconocen a través de la vía exógena y lo llevan hacia el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, presentándolo a células CD4 positivas o T helpers. Y si no se presentaran estos cuerpos apoptóticos y la proteína no se liberara, se va hacia MHC1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ocurriendo lo siguiente. Este es un esquema de lo que va a ocurrir en ese caso, en donde nuestra secuencia del vector a través de transfección ha ingresado al núcleo. En esta parte aquí podemos ver nuestra secuencia. Ahí va a ocurrir lo que conocemos como una transcripción, con todos los elementos que ya les mencioné anteriormente de características. Va a llevarse a cabo la traducción con ayuda de la polia, que va a ser la secuencia que va a determinar que se vaya a citoplasma para producir la proteína. Una vez que está aquí, se va a llevar a cabo la traducción, se va a producir la proteína como tal, que es estas perlitas que ven acá. Y bueno, una vez que pues el proteosoma reconoce que es un elemento extraño, que no es una proteína de la misma célula, es clivado y es degradado en péptidos de 8 a 9 aminoácidos, correspondiente a lo que se genera en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Una vez que se degrada hacia esos péptidos, que son estos que vemos acá, va a ocurrir una unión al complejo mayor de histocompatibilidad que se va a encontrar en el retículo endoplasmático. Se genera esta unión, aquí ya tenemos este amarillito con el rosita, que es el complejo con el péptido. Después se lleva a Golgi, donde en Golgi se generan vesículas que van a llevar hacia la superficie celular. Aquí nuevamente está el complejo con los péptidos, ¿no? Se lleva a superficie celular y es presentado a células tipo CD8 positivas o células T citotóxicas. Entonces, todo esto nos va a llevar a cabo
una respuesta inmune de tipo celular, porque pues bueno, ese es el contexto en el que se manejan las células citotóxicas, ¿no? Y bueno, retomando, entonces esto es lo que pasaría en esta vía. Si no sale, si se queda dentro de la célula, va a ocurrir esto, hacia el MHC1. Pero si sale, como les mencionaba, va a ser reconocido por la vía exógena. Esta es la vía endógena, que está dentro, porque está dentro de la misma célula y se reconoce dentro de ella. Pero aquí, la célula dendrítica reconoce a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y presenta hacia las células CD4. Este es importante porque las CD4 van a poder activar a su vez a las células B, que se van a convertir en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y esto nos va a generar una respuesta inmune de memoria tipo humoral. ¿Sí? Todo esto va a ocurrir en el nódulo linfático y también puede ocurrir que se transfecte directamente hacia la célula presentadora de antígeno, en donde entra el DNA. Y como sabemos, las células dendríticas son capaces de producir tanto el complejo mayor 1 como el 2. Entonces puede expresar ella misma las proteínas, liberarlas y ocurrir lo que pasa en esto, ¿no? Que se presenta hacia MHC2. O puede también, pues ahora sí que digerirla dentro de ella y presentarla en el contexto del MHC de clase 1. Y bueno, a su vez también podría generarse una respuesta inmune cruzada, en donde pues los antígenos que son obtenidos a través de la vía exógena pueden ser presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, generando pues ambas respuestas. Y esto es lo deseado, ¿no? Que cuando tengamos un antígeno y sea un buen inmunógeno, genere una buena respuesta inmune tanto humoral como celular, dependiendo del tipo de antígeno, y esto nos va a dar pues una mejor protección a través del sistema inmune. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta técnica que es tan nueva? Existe un menor riesgo a la salud y a través de que solamente estamos transfectando DNA. Existe una presentación antigénica, como les mencionaba, de los dos tipos, tanto MHC1 como 2, y también cruzada. No hay expresión ni purificación de proteínas in vitro, lo cual nos ahorra mucho tiempo. No tenemos que hacer en el laboratorio purificación de proteínas, que es bastante tardado normalmente, y difícil también. Y tampoco hacemos uso de la red fría, ya que, pues como les había mencionado, el DNA es bastante estable en temperaturas normales. Sin embargo, en el caso del RNA, que es una tecnología que también se está usando para inyectar RNA mensajero, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, cambia el asunto porque, bueno, dentro de lo que tengo entendido, porque como sabemos, el RNA es menos estable, es mucho más volátil en un tiempo de vida media mucho más corto y pues se puede degradar antes de que pueda ser entregado, ¿no? En cuanto a las desventajas, tenemos el tamaño de algunos plásmidos, ya que, como les mencionaba, va a causar un silenciamiento transcripcional. También existe la posibilidad de una afectación a genes del ciclo celular, ya que aún no se sabe bien cómo esto se ocurre, sin embargo, es una posibilidad. Hay una posible tolerancia al antígeno producido, ya que también se puede llegar a producir en grandes cantidades, generando una tolerancia y reconociéndolo como propio. Existe una baja eficiencia en la transfección. Como les mencionaba, los métodos convencionales no son tan eficientes, por lo cual se opta por ocupar la electroporación. Y bueno, también existe la posibilidad de inserción ADN. Muchos autores dicen que es muy poco probable que este fragmento de ADN del plásmido, o el plásmido como tal, se inserte en el DNA, en la heterocromatina. Sin embargo, pues unos lo mencionan. Esto ya se irá viendo a través pues del desarrollo y de lo que se obtenga, porque también existen muy pocos antecedentes de esto. Actualmente no existe ninguna vacuna de DNA en el mercado, solamente existen vacunas de DNA para animales, me parece que son como 4 o 5, pero no hay ninguna para lo que son humanos. Y bueno, con lo que quiero que entiendan con esta parte es que la vacunología reversa nos ha llevado a procesos tan complejos como este de una manera tan rápida, en el que podemos diseñar nuestro vector, ver qué regiones se puede unir la proteína y
Y así, o sea, es una de las ventajas de la vacunología reversa, pues. Y bueno, este es el método, pues, estándar, o los pasos a seguir estándar de lo que va a ser ya como tal el diseño de una vacuna a través de vacunología reversa. Aquí lo dividí en, bueno, ya viene dividido en tres grandes secciones, como el pre-screening, el screening de proteínas seleccionadas y la predicción de epítopos o epítopes que vamos a buscar. Bueno, se tiene que llevar a cabo una priorización de candidatos a través de una no homología con el hospedero ni con su flora, ya que no podemos tener una vacuna que tenga proteínas similares con el hospedero ni con la flora bacteriana, porque estaríamos generando un daño y hasta una posible enfermedad autoinmune o una disbiosis en lo que va a ser la microbiota, ¿sí? También la localización celular. No pueden o normalmente no se ocupan proteínas citosólicas. Tienen que ser de superficie o transmembranales para que sean reconocidas por el sistema inmune. También es importante que sean genes esenciales o housekeeping, porque, por ejemplo, si nosotros insertamos en el vector una proteína que sí está en superficie, pero que solamente se presenta en cierto estadio en el que no está en el cuerpo, entonces la bacteria o el parásito, cuando esté en otro estadio, no va a estar presentando esa proteína y pues por tanto no va a funcionar y no va a ser reconocido y de nada sirvió todo el trabajo. Tiene que ser un gen que siempre se esté expresando y pueda encontrarse en superficie. Preferentemente son factores de virulencia, deben ser estos factores, porque son los que están más expuestos o los que se secretan por algunas bacterias, como los toxoides, por ejemplo. Y también tiene que ser de un determinado peso molecular y conformación para que sea reconocido por los anticuerpos, ya que existen epítopes que son más propensos a ser reconocidos por los anticuerpos. Y bueno, también es importante, bastante diría yo, usar más de 2 programas para un solo paso. Por ejemplo, usar un BLAST y el programa HMM-Top para una misma cosa, ¿no? Para ver qué tanta homología hay o cómo está el dominio transmembranal ahí. Porque el utilizar más de un programa nos va a dar una fiabilidad de resultados pues mucho mayor, ¿no? Y bueno, lo que nos lleva a lo siguiente, ya que ya me tardé más. Y bueno, este es el primer paso, que es el pre-screening a través de UniProt, que es una base de datos de proteínas, me parece que es suiza. Vamos a tener un conjunto de todo el proteoma de la bacteria, del virus o del parásito, en el que vamos a identificar pues los antígenos extracelulares, proteínas de membrana o factores de virulencia. Vamos a ver su localización subcelular, qué tan esencial es, como les mencionaba, si es housekeeping, y la función que tienen. Y esto nos va a llevar a que tengan que estar localizadas en membrana y secretadas como factores de virulencia. Normalmente, bueno, en este caso van a ser puras proteínas. Luego vamos al screening de las proteínas seleccionadas. Una vez que ya tenemos, por ejemplo, partimos de, no sé, 5,000 proteínas, aquí ya tenemos más o menos como 600, ¿no? Y decimos, bueno, o sea, vamos a ir descartando. Ahora vamos a descartar por peso molecular, punto isoeléctrico, predicción de antígenos, dominios transmembranales y secuencias primarias a través de programas como HMM-Top, me parece que es Swiss Modeling, algo así. Es un programa suizo de modelamiento también. Podemos utilizar BLAST también. Esto es importante para la homología que les mencionaba, para no introducir proteínas que sean homólogas a las que ya tenemos. Luego vamos a predecir la estructura 3D a través de PDB o Swiss Model, y vamos a ver la interacción proteína-proteína a través de programas como String10. Lo que nos va a llevar a reducir cada vez el número de proteínas que tenemos y a una predicción de los epítopes, ¿no? A través de, pues existen muchos programas, puede ser BioVia, Epidog, ABCPred, BCPreds, y también es importante mencionar que podemos reconocer a través de estos programas el complejo mayor de histocompatibilidad hacia el que se va a ir nuestro antígeno, y esto nos va a decir qué tipo de respuesta inmune es más probable que tengamos, ¿no? Bueno, este es un panorama general, y aquí les muestro como los programas más en específico.
siguiendo el mismo concepto de los tres pasos grandes, ¿no? El primero, que era UniProt, contar con la proteína del microorganismo con los criterios de priorización, de acuerdo a lo que estamos buscando, partiendo del proteoma de UniProt, si es que ya se encuentra adentro. Es opcional en el aspecto de que a veces ya sabemos lo que estamos buscando y queremos solamente partir, por ejemplo, de BLAST para analizar homología humana con bacterias comensales y descartar candidatos, así como que se esté conservando en múltiples cepas del patógeno. Esto es importante porque, pues, por ejemplo, lo que les mencionaba de los genotipos del VPH. Si una proteína está conservada a lo largo de varios genotipos, podemos utilizar la misma proteína para conferir protección contra varios de ellos, ¿no? Y, sin embargo, si utilizáramos una que solamente se encuentra en una cepa y no en los demás genotipos, pues de nada va a servir contra los otros. Después, esto sería el pre-screening. Después pasaríamos como a la segunda parte, en la que podemos utilizar programas como HMM-Top y Vaccine, que son especializados principalmente en la predicción de ubicación celular de las proteínas, hélices transmembranales, probabilidad de adhesina, conservación de proteínas humanas y de ratón, así como la exclusión de secuencias de genomas de cepas no patógenas, ya que pues, si no son patógenas realmente no tenemos como tanto interés en ellas, ¿saben? Y la unión epítopos de MHC1 y MHC de tipo 2. Esto va a ser importante, esto nos lo dice Vaccine, y este programa nos va a dar la predicción transmembranal. Luego nos vamos con ProtParam, en el que vamos a poder determinar qué tan estable es la proteína, dependiendo del microorganismo de expresión, así como su punto iseléctrico. Es muy importante la estabilidad que se pueda tener, ya que esto nos va a dar una mayor vida para, pues, realizar todo el proceso de extracción, purificación y todo, ¿no? Y también tenemos que determinar el punto iseléctrico, importante para determinar la solución de la formulación de la vacuna en la que se va a aplicar, ¿no? Por el pH y cosas así. Y bueno, después podemos utilizar Vaccigen, que es una base de datos de comparación con vacunas ya disponibles en el mercado en base a antígenos conocidos. Y lo que hace esta base de datos es comparar nuestra secuencia de proteínas con las que ya están conocidas y ver qué tanto son parecidas, y en base a eso nos va a decir si es probable que se genere una antigenicidad o no, porque pues ya se conocen las secuencias que generan una antigenicidad debido a que pues, ya están en el mercado y han pasado por todo el proceso. Y bueno, la compara con la nuestra y nos dice que tanto es probable que sea antigénica. Luego tenemos los programas inmunoinformáticos, que sería el tercer paso, el más especializado, en donde tenemos, por ejemplo, NetCTL y NetMHC2. El primero nos va a predecir epítopes para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, en base a una base de datos de 1500 epítopos conocidos, con los losis A, B y C, que bueno, van a depender de nuestra población de interés. En una escala deslizante de 9 aminoácidos, lo que nos va a decir que va a ir de 9 en 9, pero recorriendo uno a cada vez. Entonces van los primeros 9, luego empiezan el número 2 hacia otros 9 y así, lo que nos va a dar una mayor probabilidad. Aquí NetMHC2, estos dos de NetCTL y NetMHC2 son plataformas danesas, las dos son de libre acceso, bueno, de hecho todas, pero estas son de una universidad. Y bueno, este otro nos va a dar el complejo 2, que nos va a comparar con una base de datos de 14,000 epítopos conocidos, con una baja afinidad y alta. Este nos va a decir si es probable que sea una o no es probable que sea una, a través de varios alelos de acuerdo a la población objetivo. También tenemos ABC-PRED, que nos va a predecir después la predicción de epítopos que se pueden activar con los linfocitos B, de forma independiente, ya que sabemos que los linfocitos B también pueden actuar como células presentadoras de antígeno y reconocer de forma independiente al antígeno. Es el caso de lo que pasa, por ejemplo, con los polisacáridos. Y bueno, otro programa que también nos ayuda es por ejemplo, BioVia, que va a ayudar a la conformación 3D de la proteína, a poder predecirla y ver los múltiples epítopos que pueda presentar el antígeno. Aquí le metemos nuestra secuencia y nos dice la forma de la proteína y a qué regiones se pueden unir, por ejemplo, los anticuerpos para ser reconocidos, ¿no? O también por el complejo mayor de compatibilidad, pero principalmente este es para anticuerpos. Entonces, aquí, como pueden ver, está este y este, ¿no? Son dos, MHC-PRED y NetCTL 1.2. Ambos sirven para el complejo mayor de compatibilidad tipo 1,
y este sirve para el 2, pero este sirve para ambos, para el 1 y el 2, que es Epidoc. Lo que les quiero dar a entender en esta parte es que existen muchos programas, demasiados, unos más confiables que otros, pero eso va a depender pues, de que también se sientan con los programas, ¿no? Todos son gratuitos, o bueno, todos de los que yo he visto, y bueno, son realmente fáciles de utilizar. Y bueno, resumiendo, ¿no? Para conjuntar un poco lo que les he mencionado y ya para terminar. Partimos de un proteoma de patógeno, aproximadamente de 5.000 proteínas, por ejemplo. Hacemos un análisis de las proteínas de superficie secretadas. Este proteoma lo podemos obtener en UniProt normalmente. Si no hay que hacer un proteoma, pero pues es bastante caro y tardado también. Bueno, no tan tardado, pero sí es caro. Y luego vamos a hacer un análisis de secuencias conservadas a través de lo que puede ser un BLAST. Y que nos va a decir si las secuencias están conservadas o no. Y bueno, esto nos va a pasar al siguiente punto, que es el genoma del huésped, en donde podemos utilizar Vaccine para ver qué tan relacionado está la secuencia con el huésped, donde deberemos encontrar que no debe estar relacionado para poder así, pues continuar con la proteína, si no pasa lo que les mencionaba, una autoinmunidad o una disbiosis. Luego podemos utilizar este programa que es HMM-Top, que sirve para la predicción de localización transmembranal. Nos va a dar un valor de 0 o de 1, dependiendo de lo que estemos buscando, para ver si se van a encontrar nuestras proteínas en membrana. Luego podríamos pasar a la probabilidad de adhesión, que va a ser qué tan probable es que se adhiera o que se pegue al complejo mayor de histocompatibilidad. Luego nos va a dar la estabilidad a través de ProtParam, para seguir con la predicción de antígenos protectores a través de Vaccine con la base de datos ya conocida, ¿no? Luego pasaríamos a la predicción de unión a los complejos mayores de histocompatibilidad, tipo 1, tipo 2, y a la unión epítopos a través de los programas como ABCPrep, MHC2 y NTLS. Y bueno, esto se divide en 3 pasos: la conservación de secuencias, las propiedades físico-químicas y el potencial inmunogénico que tiene nuestro antígeno, ¿no? Y bueno, de 5.200 y todas las que se vayan descartando en cada uno de los filtros, vamos a quedar, por ejemplo, con 5 proteínas, que son los candidatos ideales para que se clonen dentro de un plásmido y pueda ser expresado a través de modelos animales como pasa, por ejemplo, el ratón. Y bueno, aquí vamos a ver qué tanta protección confirió la proteína que obtuvimos, ¿no? De todo el proceso. Y ya de forma general, el proceso de producción de una vacuna, esto de la vacunología reversa es esto, ¿no? La secuenciación del genoma, análisis computacional, selección de antígenos para células, bueno, para los epítopos de células B y T, ver si protege o confiere inmunidad en modelos animales, luego realizar una epidemiología molecular para ver cómo se encuentra epidemiológicamente hablando nuestra población, y después ya pasar a las fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3, aumentando cada vez más el tamaño de la muestra, pues ya en humanos, y una vez que han sido aprobadas, pasamos a la inspección por la FDA, que me parece que esto se tiene que pagar, bueno, también para las fases, ¿no? Toda esta parte de aquí en adelante es bastante costoso. Y bueno, se hace la aprobación por la FDA, que es la Food Drugs Administration de Estados Unidos. Y bueno, una vez que está aprobado, ya se licencia y se implementa en la fase 4 pues en la población en general. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ah, bueno, aquí último, solamente para agradecer pues al laboratorio, que es donde he estado trabajando, con el doctor Alejandro Carabarín, la doctora María Cristina, Jessy, que es estudiante de doctorado, que también, pues, particularmente me enseñó mucho en esta parte de vacunología, y bueno, a mis compañeros de laboratorio también, que no todos están acá, pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Alex. Qué plática tan productiva. Y bueno, yo tengo una pregunta. Mencionaste que las técnicas convencionales tardan de 5 a 15 años, lo cual es bastante. Con vacunología reversa, ¿cuánto tarda todo este proceso? Sí, como les había mencionado, el proceso pues, se acorta bastante, normalmente de 1 a 2 años, hasta llegar a esta parte de en animales, que es donde
que se ocurren los ensayos clínicos, que eso ya dependen más como de cómo vaya reaccionando la población. Ok, muy bien. Bueno, a nombre de la comunidad científica Examna, agradecemos que hayas brindado tu tiempo y conocimiento al hablarnos de este tema tan interesante. Seguro que el público disfrutó tanto como nosotros tu ponencia. Y pues ahora pasamos a la sección de preguntas. Edgar Illescas pregunta, en términos generales, ¿cuáles son las diferencias entre las generaciones? Se refiere creo que a las vacunas de generación, ¿no? Sí. Bueno, aquí, en términos generales, podríamos decir que la primera vacuna generada fue la que se produjo con Edward Jenner, que, bueno, él no sabía que era una vacuna aún, pero pues fue la primera que se produjo. Esa podemos llamarla como la de primera generación, la de, pues prácticamente azarosa, prueba y error, y no teniendo en cuenta ningún concepto como molecular, un poco microbiológico, pero muy rústico. Después podríamos llamar a las de segunda generación como ya la atenuación de los microorganismos, como fue lo que hizo Pasteur, que fue atenuando microorganismos a través de un accidente, un olvido de unas bacterias que dejó toda una temporada, regresó, y con esas inoculó a gallinas que no murieron, y normalmente morían. Y bueno, al preguntarse por qué, se dio cuenta que su estudiante había dejado las bacterias pues en refrigerar, y eso las había atenuado porque habían estado expuestas al medio ambiente, al calor, a temperaturas, y había producido en ellas una pérdida del genotipo que causaba la muerte o la enfermedad como tal. Y bueno, la atenuación yo diría que en general son las vacunas de segunda generación, y después de esas se derivan todas estas, bueno, la mayoría de estas, ¿no? Como va a ser polisacáridos conjugados, de toxinas, de partes, de virus, de bacterias. Y las de tercera generación son las vacunas de DNA, en las que solamente estamos inoculando DNA, material genético, o RNA en algunos casos. Excelente. Lucy Juárez pregunta, hola, ¿cuál es la función del complejo mayor de histocompatibilidad? Sí, bueno, aquí como les mencionaba, el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser la presentación, va a ser como el puente en el que se va a presentar el medio, es más indicado el medio en el que se va a presentar la proteína hacia una célula T, ya sea una célula T citotóxica o una célula T helper. Los complejos mayores de compatibilidad van a ser dos, principalmente el 1 y el 2, que el 1 va a inducir una respuesta celular y el 2 una respuesta humoral. Entonces, pues la función principal va a ser discernir, ¿no? ¿Hacia qué se va a unir? ¿Hacia el 1 o al 2? Ya sea por la vía endógena, en el caso del complejo 1, o la vía exógena, en el caso de la vía 2. Va, muy bien. Rubén Aparicio pregunta, ¿qué son los epítopos? Ok, esa es una buena pregunta, porque no mencioné qué eran. Pero bueno, el epítopo, o epítopes, también conocidos, va a ser pues la región a la que se va a unir el anticuerpo. Aquí no tengo una imagen, a ver, déjenme ver acá. Sí, aquí tengo. Bueno, aquí, por ejemplo, este es un reconocimiento de la célula B. Este es el anticuerpo. Estas manitas no son reales, pero bueno, así normalmente es. El epítopo va a ser la región de la proteína o del DNA, o del antígeno en general, que se está reconociendo por el anticuerpo. Entonces, el anticuerpo va a reconocer a través del parátopo, que van a ser estas regiones, el epítope, que bueno, va a ser específico para cada anticuerpo. Entonces, la idea general es tener un epítope, una región que va a ser reconocida por un parátopo. El parátopo viene en el anticuerpo y, bueno, ambos son altamente específicos. Va, excelente. Marite R. Castañeda comenta, como siempre, temas de mucha importancia. Felicidades, comunidad, y a todos los ponentes. Obviamente, siempre. Y
bueno, esas son todas las preguntas. Con esto damos por terminada la última plática del primer ciclo de conferencias Itzamna. Muchas gracias, Alex, por tu participación. ¿Algo final que tengas que decir? No, pues solamente muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio y pues me parece muy buena idea que quienes querramos pues presentar algún tema que dominemos en cierta medida, porque pues obviamente seguimos siendo estudiantes y hay cosas que no sabemos siempre, pues lo tratamos de explicar, ¿no? Y sea para que los demás lo entiendan de una manera pues un poco digerible. Hay cualquier cosa, si quieren, no sé, que les pase la presentación o alguna duda específica, pues sin problema podrían contactar acá. Va, muchas gracias. Recuerden, si alguien tiene dudas sobre vacunas, puede contactar a Alex. Y les recordamos que si alguien gusta participar en nuestra comunidad, puede mandar mensaje directamente a la página de Facebook. Y bueno, eso sería todo. Que pasen buena noche. Hasta la próxima. Gracias, igualmente, hasta la próxima.